Bienvenidos una vez más a Language Swap, donde encontrarás una manera divertida de aprender español, de la calle al estudio. Hola y bienvenidos de nuevo al programa. Soy Camilo. Y yo soy Nati. Y hoy el episodio se sale un poco del formato, porque no vamos a hablar de libros. Vamos a hablar de TED Talks. 18 minutos o menos, una sola gran idea. Y de alguna manera algunas de estas charlas tienen más vistas que la mayoría de las películas en streaming. Por cierto, eso me recuerda que Camilo tiene un ranking personal de TED Talks. Está organizado por colores. Está ordenado. Hay una diferencia. Es una hoja de cálculo, Camilo. Es una hoja de cálculo muy bien mantenida. En fin, hoy cada uno trae 2 charlas a la mesa. 4 en total. Vamos a desglosar la gran idea, el momento que la hizo viral, y una frase que de verdad vas a usar esta semana. Y quiero dejar las expectativas claras desde ya. No vamos a elegir solo las más vistas. Vamos con las que de verdad nos cambiaron la forma de pensar, o las que armaron un lío en el mundo de la investigación. Algunas son más polémicas de lo que esperarías. Polémico, o candela en algunos países, cuando algo genera mucha discusión. Significa que causa un desacuerdo serio. La gente toma partido de verdad. Dirías, la decisión del árbitro fue polémica. La mitad del estadio aplaudió, y la otra mitad abucheó. No siempre es malo, solo significa que la gente está debatiendo. Y una de las charlas de hoy es el ejemplo perfecto, porque se hizo viral, y después la ciencia detrás de ella se cayó a pedazos. Pequeño spoiler. Bueno, primero vamos a montar el contexto. ¿Por qué funcionan tan bien las TED Talks? Siempre tienes una teoría. Mi teoría, 18 minutos es la duración exacta donde tu cerebro todavía no se desconectó. Pero el ponente tampoco puede irse por las ramas. Es suficiente para una idea real, muy poco tiempo para rellenarla. Vale, eso me late. De hecho, TED pone ese límite a propósito. Está basado en estudios de atención, no es un número al azar. Eso me late, una rápida para ustedes. Significa que tiene sentido, que es coherente con lo que esperarías. Ella entrena todas las mañanas sin falta y que su tiempo en la maratón siga bajando me late. Informal, muy común. Y cuadra aquí porque el formato obliga a la disciplina. Sin rodeos, sin relleno, tienes 18 minutos para aterrizar una idea con fuerza. Exacto. Y básicamente por eso algunas de estas charlas tienen 50, 60, hasta 70 millones de vistas. Formato pequeño, alcance enorme. Bien, primera elección. Camilo, te toca. De acuerdo, mi primera elección, y lo diré directamente. Esta podría ser la cosa que más veces le he hecho ver a la gente en mi vida. ¿La cosa que más has compartido? Bueno, tal vez top 3. Esa es la primera. Hoy voy a llevar la cuenta. Me parece justo. Y comienzo con Tim Urban, dentro de la mente de un procrastinador experto. Título gracioso, pero es de las charlas de psicología más afiladas que existen. Me parece justo o de una, por cierto, otra gran frase cotidiana. Significa que acepto eso, que realmente no puedo discutirlo. La vas a usar constantemente, sobre todo cuando alguien te cacha en algo y tiene toda la razón. Y de una con el conteo también. Entonces, Tim Urban es escritor, tiene un blog llamado Wait But Why, y esta charla anda cerca de los 50 millones de vistas. Y todo el asunto se construye alrededor de una sola metáfora. Exacto. Dice que hay 2 personajes manejando tu cerebro. El tomador de decisiones racional, que de verdad quiere hacerlo productivo, y el mono de la gratificación inmediata, que solo quiere lo fácil y lo divertido, ahora mismo. Así que el mono toma el volante. Todo el tiempo. Cuenta que abre una página de Wikipedia sobre algún escándalo random de los 80 en vez de escribir su tesis. Al mono no le importan las fechas límite, ni siquiera entiende el concepto de después. Vale, pero todo el mundo procrastina un poco. ¿Qué hace esto diferente de simplemente ser flojo? Esa es la distinción clave. Él no dice que seas flojo. Dice que el mono gana porque la comodidad inmediata siempre suena más fuerte que el beneficio a largo plazo. Y aquí viene la parte que me voló la cabeza. Hay un lugar que él llama el patio oscuro, ¿El patio oscuro? donde haces cosas divertidas en el momento equivocado, hacer scroll cuando deberías estar trabajando. Y ni siquiera lo disfrutas de verdad, porque la culpa está sentada justo al lado todo el tiempo.
Eso es incómodamente preciso. Lo es. Y lo único que te sacaba de ahí era lo que él llama el monstruo del pánico. ¿Y ese aparece cuándo? Justo antes de la fecha límite, o justo antes de una vergüenza pública. El monstruo del pánico es lo único que de verdad le da miedo al mono. Entonces la procrastinación con fecha límite se arregla sola. Eventualmente sí. El pánico obliga al cerebro racional a retomar el control. Pero aquí está el giro que hace esta charla más inteligente que un simple procrastinar es malo. Dice que hay un segundo tipo, mucho más peligroso. ¿Cuál es? Procrastinar cosas sin fecha límite. Cosas como hacer ejercicio, o llamar más a tus padres, o por fin arrancar ese negocio. No hay monstruo del pánico que venga a salvarte, porque no hay fecha de entrega. Espera, eso es bastante oscuro para una charla que se supone es de humor. Se pone más oscuro todavía. Cierra con esta imagen que llama el calendario de vida. Una cuadrícula, una casilla por cada semana de una vida de 90 años. ¿Y cuántas casillas son esas? Como 4.600. Y la mayoría de la gente que ve esto ya gastó una buena parte de ellas. Eso me pegó diferente. Me pegó diferente, o me cayó como balde de agua fría, para los que no la conocen, significa que algo te afectó de una manera más poderosa de lo que esperabas. Esa charla te pega diferente en cuanto cuentas tus propias casillas. La vas a escuchar en todas partes. Y el punto de toda la charla en realidad no es la procrastinación, ¿verdad? No. Es sobre notar qué estás evitando específicamente, porque nadie te está poniendo una fecha límite encima. Y empezar de todos modos. Esa es una charla genuinamente buena para algo lleno de muñequitos de palitos. Los muñequitos están haciendo el trabajo pesado, Nati. Y aquí hay un detalle que me encanta. Después de que la charla se hizo viral, a Urban le llegó una avalancha de correos de gente que se identificó demasiado. Define demasiado. Como gente describiendo su propio mono y su propio patio oscuro con detalles muy específicos. Y leer esos correos fue justo lo que lo hizo darse cuenta de que la procrastinación a largo plazo era el peligro real, no la de fecha límite. Porque la de fecha límite básicamente se resuelve sola eventualmente. Exacto, la procrastinación de corto plazo es molesta, pero se autocorrige. Entras en pánico, terminas, la vida sigue. Es lo que no tiene fecha límite, lo que simplemente se va acumulando en silencio durante años. Esa es la versión más aterradora, sin duda. Última pregunta sobre esta. ¿De verdad da una solución o solo describe el problema muy bien? Honestamente, la solución es ligera. Es más, nota este patrón que aquí tienes tu sistema de 5 pasos. Pero a veces nombrar el patrón es ya la mitad del trabajo. Justo, la conciencia como primer paso. Bueno, tu turno. ¿Cuál es tu segunda elección? Aviso honesto, esta se va a poner un poco enredada, porque la charla es icónica, pero la investigación detrás se cayó a pedazos. Ahora sí me interesa. ¿Cuál es? Amy Cuddy, tu lenguaje corporal puede moldear quién eres. El power posing o postura de poder. Una de las charlas más vistas de todos los tiempos, más de 65 millones de vistas. Me acuerdo de esta. Pararte como la Mujer Maravilla antes de una entrevista de trabajo. Esa es la versión titular, sí, la afirmación central. Si sostienes una postura expansiva y segura por 2 minutos, tu cuerpo de verdad cambia tus hormonas. Sube la testosterona, baja el cortisol y genuinamente te sientes más poderoso. O sea, fingir hasta lograrlo, pero con ciencia detrás. Esa era la propuesta y era increíblemente convincente. El estudio original de 2010 encontró exactamente eso. La gente que adoptaba la postura de poder se sentía más poderosa y tomaba más riesgos después. Vale, ¿y dónde está el enredo? Pasó la crisis de replicación. Otros investigadores intentaron correr el mismo experimento, con más muestra, con más rigor, y los efectos hormonales básicamente desaparecieron. Espera, ¿lo de la testosterona y el cortisol simplemente no se sostuvo? En su mayoría no. Una de las coautoras originales del estudio, Dana Carney, eventualmente salió a decir que ya no creía que el efecto fuera real. Eso es brutal. Renegar de tu propio estudio famoso. Lo es, pero la parte que de verdad me parece interesante es que Cuddy tampoco se retractó completamente. Siguió haciendo investigación de seguimiento y argumentó que la parte psicológica sí se sostenía, aunque la parte hormonal no.
¿Eso qué quiere decir exactamente? Que la gente que adopta la postura de poder sigue reportando sentirse más confiada, aunque no podamos probar que su cortisol bajó. La experiencia subjetiva parece ser real. La afirmación biológica fue la parte que se vino abajo. Entonces la charla exageró la parte científica. Pero el consejo en sí, pararte erguido antes de algo estresante, ¿podría seguir siendo válido? Ahí es básicamente donde aterrizó la mayoría de los investigadores, lo cual es una conclusión más aburrida que esto cambia tu biología en 2 minutos, pero es la honesta. Eso sí es exagerar, comparado con lo que la charla afirmaba en realidad. Eso es exagerar, o se le fue la mano, significa que algo se está pasando de la raya, va más allá de lo que la evidencia respalda. Decir que este es el mejor restaurante de la ciudad es exagerar, es bueno, no legendario. La vas a usar mucho cuando alguien sobreestime algo. Y la charla de verdad exageró. Ella dijo textualmente que esto podía cambiar significativamente el rumbo de tu vida. Lo dijo. Y esa frase es exactamente por qué esto se volvió uno de los casos de estudio más famosos de toda la crisis de replicación. Los psicólogos usan la charla de Cody en clase como ejemplo de cómo una buena historia puede ir más rápido que los datos reales. ¿Y entonces qué se hace con eso? ¿Se descarta la charla completa? No, y esa es mi postura real. La lección de comportamiento se sostiene. Pararte erguido, ocupar espacio, no encogerte antes de algo estresante, eso es un consejo razonable por sí solo, con hormonas o sin ellas. No necesitas que la biología sea cierta para que el consejo de comportamiento ayude. Justo. La confianza como cuestión de postura tiene sentido incluso sin la historia de la testosterona pegada. ¡Exacto! Solo no esperes que tus hormonas se reorganicen en 2 minutos. Antes de la segunda ronda, ¿podemos hablar de lo que conecta estas dos primeras charlas? Porque estoy notando algo. A ver, te escucho. ¿Qué estás viendo? Ambas tratan sobre la brecha entre lo que sabes y lo que realmente haces. La de Urban es sé que debería trabajar, pero el mono gana. La de Cody es sé que debería sentirme seguro, pero mi cuerpo necesita convencerse primero. Uy, sí, las dos son sobre hacer que tu comportamiento le dé alcance a tus intenciones. Justo, y casi toda idea de autoayuda termina reduciéndose a esa misma brecha de alguna forma. Que es honestamente la brecha más difícil que existe. Saber no es el cuello de botella. Hacerlo es. Y es curioso porque los dos ponentes básicamente venden el mismo arreglo en empaques distintos. Acciones pequeñas y repetibles le ganan a un solo empujón motivacional, siempre. Segunda ronda, entonces. ¿Cuál es tu segunda elección? Un clásico, Simon Sinek, cómo los grandes líderes inspiran la acción. La del círculo dorado. Ah, conozco esta. Empieza con el por qué. Esa es toda la charla en 4 palabras, pero vamos a desglosarla de verdad. El modelo de Sinek tiene 3 anillos. El qué haces, afuera, el cómo lo haces, en el medio, y el por qué lo haces, justo en el centro. Y su argumento es que la mayoría de las empresas lo hacen al revés. Exacto, la mayoría de los negocios empiezan con el qué. Hacemos productos excelentes, están bien diseñados. ¿Quieres comprar uno? Funcional pero no mueve a nadie. ¿Y cuál es la alternativa? Empezar desde el centro y trabajar hacia afuera. El por qué primero. Su ejemplo favorito es Apple. Todo lo que hacemos, creemos en desafiar el status quo. Y resulta que hacemos computadoras. La gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces. Vale, ese es un replanteamiento bastante limpio. Pero ¿no es el por qué un poco vago para una estrategia de negocio real? Esa es la crítica justa, y la gente la menciona mucho. La charla es floja en pasos de ejecución reales. Es más un cambio de mentalidad que una guía práctica. Algunos críticos dicen que inspira, pero deja flaco el cómo encuentro mi porqué en la práctica. Entonces es un buen gancho con poco seguimiento. Más o menos, sí, pero el modelo en sí se quedó pegado por una razón. Explica por qué algunas marcas construyen lealtad genuina y otras solo compiten por precio para siempre. Dame un ejemplo de la vida real que no sea el de Apple. Todo el mundo usa Apple. Bueno, piensa en 2 entrenadores reclutando para el mismo deporte. Uno dice, tenemos las mejores instalaciones, el mejor récord, el mejor equipo. El otro dice, creemos que cada chico merece que lo empujen a descubrir de qué es capaz de verdad.
Mismo deporte. Atracción completamente distinta. Sí, con el segundo es con el que yo querría que jugara mi hijo. Ese es el porqué haciendo su trabajo. Y su otro gran ejemplo son los hermanos Wright. Tenían mucho menos financiamiento y mucho menos equipo que su competidor principal de la época, que era famoso, bien financiado y con buenos contactos. Pero los hermanos Wright de verdad creían que podían cambiar el curso de la historia. El competidor estaba ahí mayormente por dinero y fama. Y ganaron los que creían. Ganaron. El punto de Sinek es que el porqué crea el tipo de compromiso que el dinero solo no puede comprar. La gente trabaja más duro, se queda más tiempo, y se reclutan mejores talentos cuando de verdad creen en la razón detrás del trabajo. Vale, pero voy a contradecirte un poco. ¿No es posible tener un excelente porqué y aún así construir una empresa que nadie quiere? Claro, un porqué claro no reemplaza un buen producto. No sustituye la ejecución. Es más como un multiplicador. Mismo esfuerzo, misma habilidad, pero la gente se compromete más cuando hay una razón real detrás. Esa es una versión más justa del argumento que solo encuentra tu porqué y todo funciona solo. Exacto. Y ese matiz es justo lo que se pierde cuando la gente convierte esto en un póster motivacional en vez de un modelo real. La charla original es más cuidadosa que la versión meme de ella. Eso le pasa a casi toda idea que se vuelve viral, honestamente. La charla se simplifica hasta que solo sobrevive la frase más pegajosa. Una vez que conoces tu porqué, el cómo y el qué básicamente se organizan solos alrededor de él. Mi segunda elección es un cambio total de tono comparado con todo lo demás de hoy. Menos modelo, más cruda. Ahora sí, con curiosidad. ¿Cuál es? Brené Brown, El poder de la vulnerabilidad. Una de las charlas más vistas de todos los tiempos, y honestamente una de las más personales. He escuchado el nombre en todas partes, pero nunca la vi completa. Ella es investigadora, estudia la vergüenza y la conexión humana, y la charla básicamente cuenta la historia de cómo su propia investigación la quebró, profesional y personalmente. ¿Cómo que la quebró? Pasó años entrevistando gente sobre conexión, esperando encontrar alguna fórmula clara. Lo que en realidad encontró es que la gente que se siente más amada y conectada es la que está dispuesta a mostrarse por completo, incluyendo las partes vergonzosas, inciertas, las que no tienen todo resuelto. Entonces la vulnerabilidad no es debilidad. Es básicamente el precio de entrada para una conexión real. Ese es todo su argumento, y la destruyó, porque como investigadora ella quería estudiar la vulnerabilidad desde una distancia segura. En cambio, se dio cuenta de que tenía que vivirla de verdad para entenderla. Qué cosa tan vulnerable admitir frente a un teatro lleno, irónicamente. Justo, y por eso la charla funciona tan bien. Está demostrando en vivo, en tiempo real, exactamente lo que está diciendo. Hasta cuenta que tuvo lo que ella llama un colapso justo antes de salir al escenario. Espera, ¿casi no dio la charla? Dice que casi la cancela la noche anterior, lo cual, otra vez, le queda increíblemente bien al tema de una charla sobre querer agradar a todos y el miedo a ser visto de verdad. Eso es casi demasiado perfecto. ¿Pero hubo gente que la cuestionara? Suena muy bonito y motivacional. Algunos críticos sí dicen que su trabajo se inclina más hacia contar historias que hacia ciencia dura, comparado con algo como la investigación de Kahneman, porque mucho viene de entrevistas cualitativas en vez de experimentos controlados. Pero nadie realmente cuestiona que el mensaje conectó. Tiene más de 60 millones de vistas por una razón. Entonces, menos ciencia comprobada. Más patrón muy bien respaldado. Esa es una forma justa de decirlo. Y honestamente, para un tema como la vergüenza y la conexión, la profundidad cualitativa puede importar más que un ensayo controlado limpio de todos modos. Me perdiste un poco con cualitativo. Me perdiste. O también ya no te sigo. Significa que no entendí. Explica otra vez. Por ejemplo, espera, ya no te sigo. ¿Cuál era la diferencia entre los dos sistemas otra vez? Es totalmente normal decir esto a mitad de una conversación. Nadie piensa peor de ti por usarlo. Vale, entonces, ¿qué significa cualitativo? Significa que ella está analizando entrevistas e historias en vez de correr experimentos de laboratorio con números duros, menos medible pero a menudo más cercano a cómo la gente realmente vive. Entendido. ¿Y cuál es la conclusión real de la charla? Que las cosas que hacemos para anestesiar la vulnerabilidad, el perfeccionismo, mantenernos ocupados, la certeza sobre todo, también anestesian la alegría y la conexión. No puedes anestesiar de forma selectiva, todo baja junto.
Eso sí es genuinamente perturbador. Lo es, y la solución que ella ofrece no es complicada. Déjate ver, ama con todo el corazón aunque no haya garantía. Practica la gratitud en vez de esperar a sentirla. Dame una versión menos abstracta de esto. ¿Cómo se ve dejarte ver en un martes cualquiera? Algo tan pequeño como admitir que no sabes la respuesta en una reunión en vez de fingir que sí. O decirle a un amigo que estás pasando por un mal momento en vez de decir todo bien por 10ª vez. Eso es mucho menos dramático de lo que esperaba y de alguna manera más difícil. Ese es todo el punto. No es un solo gran salto. Son 100 momentos pequeñitos donde podrías actuar seguridad y eliges no hacerlo. Vale, hablando claro, de las 4, ¿cuál te cambió algo de verdad a ti personalmente? Honestamente, la de Cody, qué curioso. No porque la ciencia se sostuviera, sino porque darme cuenta de que la ciencia no se sostuvo, me enseñó a de verdad revisar las fuentes en vez de creerle a una TED Talk segura de sí misma. Esa es una respuesta muy meta. Contengo capas, Camilo. Para mí es la de Urban. Lo del calendario de vida de verdad me hizo llamar más a mi papá, lo cual suena pequeño, pero no fue poca cosa. Eso sí es bonito, no lo arruines. No lo voy a arruinar. De hecho, momento de confesión. ¿Te acuerdas de tu comentario de la hoja de cálculo al principio? ¿El que te delató en los primeros 30 segundos? Ese mismo. Revisé mi propia app de notas antes de este episodio. 43 pestañas abiertas de TED Talks que voy a ver eventualmente. Espera, entonces eres el mono y el tomador de decisiones racional al mismo tiempo. Contengo multitudes, Nati. Sabía que el chiste de la hoja de cálculo iba a volver tarde o temprano. Está bien, ganaste esta. Bueno, repaso de palabras. 6 expresiones de hoy, escríbanlas. Número 1. Polémico. Causa desacuerdo serio. La gente toma partido de verdad. La decisión del árbitro fue polémica. La mitad del estadio abucheó. La otra mitad aplaudió. Número 2. Me late. Tiene sentido, es coherente con lo que esperarías. Ha estado estudiando sin parar, que se haya sacado esa nota me late. Número 3. De una, lo que también se conoce como me parece justo o de acuerdo. Acepto el plan. De una, vámonos al gimnasio. Número 4. Me pegó diferente. Te afectó de una manera más poderosa de lo que esperabas. Esa canción me pegó diferente después de la ruptura. Número 5. Eso es exagerar, también dicho como se le fue la mano. Va más allá de lo que la evidencia respalda. Decir que es el mejor de la historia después de una buena temporada es exagerar. Y número 6. Ya no te sigo. También dicho como me perdiste. No entendí, explica otra vez. ¿Me perdiste en el tercer paso? ¿Puedes regresar? 6 expresiones. Digan cada una en voz alta al menos una vez esta semana. Puntos extras si usan se le fue la mano con alguien que está exagerando. Antes de cerrar, tenemos una pregunta de un oyente. Escribió: veo un montón de TED Talks, pero se me olvida el contenido en una semana. ¿Estoy haciendo algo mal? Honestamente, no. Eso es normal y hay una razón real detrás. ¿Y cuál es? Ver de forma pasiva no construye memoria de la misma manera que el involucramiento activo. Estás consumiendo, no procesando. Si de verdad quieres retener algo, intenta explicarle la idea en voz alta a otra persona justo después, aunque sea por 30 segundos. Enseñarlo lo fija en la memoria. ¡Exacto! O escribe la sola oración que es el punto real, no toda la charla. La de Urban sería: nota lo que estás evitando cuando no hay fecha límite que te obligue. Una oración por charla. Eso sí es manejable, a diferencia de intentar recordar los 18 minutos completos. Justo, y puedes ir armando una pequeña colección con el tiempo. Unos meses de conclusiones de una sola oración son genuinamente más útiles que 50 charlas medio olvidadas. Ese sí es un hábito genuinamente útil. Dejen sus propias conclusiones de una oración en los comentarios. Las vamos a leer. Frase del día. Y esta une las 4 charlas de hoy, honestamente. A ver, escuchémosla. Del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Qué significa? Decir las cosas correctas no es lo mismo que de verdad hacerlas. Habla mucho de disciplina, pero ¿de verdad lo hace? Y va de la mano con su otra mitad. Una cosa es decirlo y otra es hacerlo. O sea, de verdad cumplir con la acción. Entonces, el dicho son las palabras, el hecho es la acción, y el dicho completo señala la brecha entre los dos. Exacto.
Cualquiera puede decirlo, pero muchos no lo hacen de verdad. Y cada una de las charlas de hoy tocó exactamente esto. Urban, deja de hablar de tus metas, empieza a trabajarlas. Cady, la postura tiene que cambiar el comportamiento de verdad, no solo las sensaciones. Sinek, tu por qué no significa nada si tus acciones no lo reflejan. Brown, la vulnerabilidad hay que vivirla, no solo describirla. Un solo tema constante, la brecha entre saber y hacer, contada de 4 formas distintas. Eso podría ser genuinamente el tema de toda buena TED Talk jamás hecha. Ese podría ser el verdadero truco maestro. Bueno, una última cosa antes de irnos. Espera, quiero sacar un tema. ¿Te acuerdas cuando dije que esto podría ser lo que más le he hecho ver a la gente en mi vida? Estabas exagerando un poquito. Estaba exagerando bastante. Pero sigue en mi top 5, y eso no es poca cosa. Y eso, queridos oyentes, es Camilo negociando consigo mismo en tiempo real. En tiempo real, significa que está pasando ahora mismo, en vivo, sin demora. Vimos todo desmoronarse en tiempo real. Y Nati, en tiempo real, estás disfrutando esto demasiado. De verdad que sí. Con esto cerramos el episodio. Qué alegría que estuvieran aquí. Si es tu primera vez, bienvenido. Gracias por acompañarnos. La próxima semana, algo práctico que puedan usar literalmente hoy mismo. Gran promesa. Quédense por aquí. Y entre ahora y entonces, elijan una charla. Solo una. Véanla otra vez con atención de verdad. Sigan aprendiendo y sigan creciendo. Hasta luego a todos.